Tiene la palabra Paz con Datos, Mónica Ayala Talavera. Muchas gracias. Buenas tardes todos y todas. Antes de empezar me gustaría pedir su apoyo. Voy a tratar de hablar lo más lento posible para que traten de tuitear partes de mi discurso a los senadores y las senadoras que están notablemente ausentes hoy, porque esta información es para ellos. Bueno, en nombre de México Evalúa, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un gran honor para mí y para la institución que represento abonar al debate sobre las iniciativas de ley de seguridad interior que actualmente se están discutiendo en este recinto. Estas propuestas de legislación se han presentado con la intención de hacer frente al problema de seguridad pública que vivimos actualmente en México. Sin embargo, consideramos que esta discusión está fuera de foco. Hace 10 años, la primera vez que nuestro país hizo uso de las intervenciones militares para combatir la crisis de inseguridad a gran escala, personificada particularmente por el narco, se hizo, como ha señalado el CIDE, el Instituto Belisario Domínguez y ahora México Evalúa, sin un diagnóstico extenso que justificara la decisión de embarcar al país en una guerra contra la delincuencia organizada. Y creo que es importante enfatizar este punto. Lo que estoy diciendo es que por 10 años se ha construido una narrativa y una estrategia de seguridad sin la evidencia necesaria o una base sólida que sustenten la decisión sobre el combate frontal contra la delincuencia organizada. Por lo tanto, hoy vengo a proponerles que este debate en torno a una ley de seguridad interior se replantee en torno a la búsqueda de soluciones para mejorar nuestro problema de seguridad pública y que nuestra directiva sea la evidencia. El primer paso, entonces, es saber exactamente a qué problema nos enfrentamos. El objetivo fundamental de la seguridad pública es cuidar la integridad y las garantías individuales de los ciudadanos. Está a cargo de civiles, mediante los cuerpos policiales y aquellos encargados de la procuración de la justicia. Ambos son preparados para la prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social, respectivamente. Por el contrario, la seguridad nacional consiste en mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y está a cargo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, su objetivo primordial es la victoria sobre cualquier agente, interno o externo, que atente contra nuestras instituciones y a cualquier costo. En este sentido, entrenamos a nuestros militares para ser guerreros, para usar la fuerza letal cuando se enfrentan al enemigo y las armas son su principal herramienta. Esta distinción es simple y se hace a propósito. Un cuerpo es creado para eliminar al enemigo y el otro para prevenir e investigar delitos. Tras analizar las iniciativas presentadas, México Evalúa considera que se pretende dar facultades a un guerrero para que actúe como funcionario de paz y orden público bajo un marco que es propio de seguridad nacional, sin medidas de transparencia, gobernanza, controles o rendición de cuentas satisfactorias. Todos concordamos que actualmente estamos viviendo un problema de seguridad pública. Entonces, ¿por qué estamos considerando a los militares para atenderlo? Actualmente en el Congreso no existe una propuesta realista para atender la problemática que enfrenta el país porque ninguna iniciativa considera la construcción de policías profesionales o acceso a un sistema de justicia de calidad. Ahora, ¿por qué es importante que cada pieza vuelva al lugar que le corresponde conforme a derecho? Hoy vengo a presentarles 2 estudios académicos serios que detallan justamente qué es lo que sucede cuando las Fuerzas Armadas desempeñan tareas fuera de su mandato constitucional. Estos estudios encuentran el efecto de la estrategia del Estado para contener la inseguridad a través de las intervenciones militares. Cabe destacar que la violencia letal y por ende la capacidad del Estado para contenerla es solamente una de las varias maneras de dimensionar la crisis de inseguridad. Sin embargo, la incidencia de homicidio y la penetración del crimen organizado fueron los principales argumentos de nuestro gobierno para sustentar su estrategia de seguridad pública. Por lo tanto, y a falta de un diagnóstico más extenso, es la métrica que utilizaremos en el contexto de este análisis. El primero cuenta la historia de una estrategia utilizada por las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años, una intervención que se ha focalizado en los líderes de los grupos de la delincuencia organizada, es decir, los capos y los comandantes. Este tipo de estrategia, si bien logra desestabilizar momentáneamente al cartel de interés, también tiene consecuencias para la población en general. Un equipo de investigadores experimentados bajo el liderazgo de la doctora Beatriz Magaloni y el doctor Alberto Díaz Calleros se propuso determinar el costo real de la campaña agresiva contra la inseguridad. Compararon los municipios donde hubo intervención militar de este estilo desde el 2006 hasta el 2010
con municipios en promedio similares determinados a través de un modelo estadístico innovador que representan la tendencia natural, es decir, el comportamiento del municipio de no haber sido intervenido, y lo que encontraron es realmente impactante. Cada vez que se captura o ejecuta a un líder de cartel, hay un aumento de 31.2% en los homicidios relacionados con la delincuencia organizada dentro de los primeros 6 meses de su captura o ejecución. Esto es en comparación a lo que se observaría sin la intervención militar. Adicionalmente, hay un aumento de 33.9% en los niveles de homicidio en la población en general, a comparación de los niveles de homicidio sin la intervención militar, que se mantuvieron prácticamente sin cambios. Además, este estudio comprobó con evidencia empírica que esta estrategia también tiene un efecto derrame, ya que tales impactos negativos no solo se sintieron en los municipios intervenidos, sino que afectaron de una manera igual o peor a sus municipios vecinos. 6 meses después de que se captura o ejecuta un capo, hay un aumento de 165% en los homicidios cometidos dentro de los municipios limítrofes al municipio de intervención. A comparación de lo que hubiera ocurrido en el municipio y sus vecinos sin la intervención militar, los niveles de homicidio se mantienen muy altos y por más de un año en un aumento de 126%. Lo que observamos aquí es un incremento en los conflictos entre carteles y dentro de estos que propicia la fragmentación de las organizaciones de la delincuencia organizada. En este sentido, los datos desmienten la idea inaceptable de que solo se matan entre ellos, puesto que la violencia se ha generalizado y se ha expandido a toda la población. Esta frase es una afirmación que hemos escuchado una y otra vez en los últimos 10 años, pero como vemos, los efectos secundarios de la estrategia de las Fuerzas Armadas, caracterizada por el descabezamiento de los grupos delictivos, sí consiguen penetrar a la población general permanentemente. Lo anterior debería de ser preocupante para nuestros representantes en el Congreso. Lo que la evidencia muestra es que la política del Estado en los últimos 10 años ha generado externalidades negativas que aumentan el homicidio y posiblemente otros tipos de delito de una manera importante. Esto implica que hay diferentes mecanismos mediante los cuales la neutralización de capos genera olas de violencia que las Fuerzas Armadas no contemplaron antes de implementar sus acciones. De acuerdo a este estudio, entre el 2006 y el 2010 se eliminaron a 25 capos y 160 comandantes, pero la violencia causada por esta estrategia aumentó en un 300% en comparación a lo que sería sin la intervención militar. Un impacto que sentimos todos y todas nosotros, aunque no estemos involucrados en la delincuencia organizada. Hallazgos similares han sido respaldados por otra investigación completamente independiente que llevaron a cabo investigadores de la Universidad de Harvard y Google. En este caso, utilizaron un modelo estadístico de pareamiento para verificar, a través de evidencia empírica, que las intervenciones militares fueron la causa detrás del alza en la violencia letal. Los investigadores identificaron todas las ciudades donde hubo intervención militar del 2007 al 2010. Ciudades como Juárez, Tepic, Tijuana, Nogales y Acapulco. Estas fueron comparadas contra una ciudad gemela para cada municipio intervenido, pero sin presencia militar, elegidas con base en varios factores de protección y riesgo, como el homicidio, población, educación, presencia de delincuencia organizada y partido político en poder. De las 18 regiones que analizaron, 16 sufrieron incrementos en sus tasas de homicidio relativo a lo que hubiera pasado sin la intervención militar. En el mejor de los escenarios, las 2 regiones restantes no tuvieron cambio alguno en sus niveles de violencia letal. Todos estos estudios están públicamente disponibles e invito a cada uno de los presentes a consultarlos. En términos metodológicos, tienen un diseño sólido y sus hallazgos son robustos. Sin embargo, como analista y amante de los datos, creo que a veces es fácil perdernos en los números y olvidar lo que realmente representan: personas. Cada número podría ser un amigo nuestro, un padre, un hermano que ya no está aquí. Si lo pensamos en estos términos, surgen otras preguntas. ¿Por qué no se hizo un diagnóstico extenso antes de proceder con esta campaña de las Fuerzas Armadas? Y si se hizo, ¿por qué procedieron así? Ahora quiero llamar su atención para concentrarnos en otro aspecto importante de la estrategia de las Fuerzas Armadas contra el narco. Esta estrategia fue y es alimentada por la percepción ciudadana de una amenaza inminente por parte de la delincuencia organizada. Por ello, la lucha contra el delito se ha centrado en el uso de la fuerza, sin los frenos y contrapesos del sistema de justicia.
Se trata de una guerra entre dos grupos armados, los militares contra los narcos. Ello presupone que ambos bandos están completamente definidos a priori y que no se requiere de un proceso penal que defina quién es realmente responsable de un delito y quién, a cambio, es inocente. Hoy en día, los militares tienen casi un cheque en blanco para poder someter, coaccionar, torturar y abatir a los delincuentes. Así, el discurso de inseguridad de nuestro país ha estado dominado por nociones de ellos contra nosotros, en la que se plantea a los delincuentes como actores que solo merecen ser severamente castigados y quizá hasta erradicados por la sociedad, sin reconocer los factores socioeconómicos subyacentes que los empujan hacia este camino. Cuando usamos este tipo de discurso, lo que creamos son divisiones que enfrentan a mexicanos contra mexicanos, un tipo de pensamiento que divide a nuestro país en blanco y negro a partir de la deshumanización. Pero el problema de inseguridad en México no es blanco y negro. Sé que puede parecer un cliché, pero como cualquiera de mis colegas puede atestiguar, es una problemática sumamente compleja, con diversos factores causales y dinámicas subyacentes, que por supuesto no se puede arreglar simplemente erradicando al narco. Y nos debería de preocupar que no solo como analistas o servidores públicos que se esté considerando, sino como seres humanos con principios morales universales y democráticos. Es necesario preguntarnos, en este contexto, ¿quién realmente gana? ¿Y quién nos asegura que mañana no nos convertiremos nosotros en los enemigos? Las Fuerzas Armadas no son la solución, pero tampoco son los villanos. Por una parte, es poco realista pensar en una desmilitarización inmediata de la seguridad pública. Se entiende la lógica de por qué tuvieron que salir en ausencia de las capacidades civiles, pero por otra, no es posible seguir disponiendo de las Fuerzas Armadas después de tantos años como el instrumento central de una estrategia de seguridad pública, porque no generan paz, porque no están hechos para eso. Lo que les he presentado el día de hoy es un conjunto de evidencia que apunta a los efectos de una estrategia, una realidad que no ha logrado avances en la pacificación de nuestro país, sino al contrario, la ha empeorado. La estrategia del pasado se planteó con base en intuiciones y percepciones. La estrategia del futuro se construye con evidencia sólida y empírica. México podría ser un país más seguro. México podría ser un país con instituciones confiables. México podría ser un país que no viva en un permanente estado de excepción. Pero para que eso suceda, necesitamos tomar acción. Hay que apostar por nuestros policías, hay que invertir en nuestro sistema de justicia y hay que devolverle el poder a los civiles. Gracias.